La industria farmacéutica es, después del petróleo, la más grande del mundo. En México, solo 4 empresas que, no siendo laboratorios, sino distribuidoras, tenían el control del abastecimiento de medicamentos en todo el país. Un monopolio de la industria farmacéutica promovida por los gobiernos anteriores a la actual administración. Solo una de estas empresas, PiSA, controlaba la compra y distribución del 90% de medicamentos para el cáncer. El socio mayoritario de PiSA, el ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado. Fue durante los gobiernos de México, emanados de los partidos PAN y PRI, que se coludió con empresas privadas y el sector salud en actos de corrupción para entregar a empresas privadas la compra exclusiva y distribución de medicamentos. Esto, mediante modificaciones a las leyes mexicanas, para impedir que el gobierno pudiese negociar compra de medicamentos en el extranjero, creando así un monopolio a la industria farmacéutica que les permitió durante más de una década vender medicamentos al sector público de salud entre 200 a 400% sobre su valor. Desde el inicio de la actual administración, hoy conocida como el Gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da inicio prioritariamente el combate a la corrupción. A partir del primer año de su gobierno, López Obrador comienza a desmantelar toda colusión corrupta entre gobierno y privados, en este caso, el de la industria farmacéutica, la corrupción más grande en la historia de México. El monopolio de la mafia farmacéutica, que tenía control absoluto de la compra y distribución de medicamentos en todo el país. Al inicio de la presente administración federal, la hoy secretaria de Economía de México, y antes jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez, participó al frente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Durante ese periodo, en 2019, Buenrostro dio frente a la lucha contra la corrupción y atendió el caso de la mafia de la industria farmacéutica. Enseguida algunos segmentos de la rueda de prensa en la que Buenrostro explica a detalle el modus operandi y la corrupción entre el gobierno, el sector salud y empresas privadas, mismas que dieron pie al desabasto de medicamentos para niños con cáncer, provocado por un sabotaje por parte de la industria farmacéutica para presionar al gobierno. Primero tenemos que tener un contexto general. El gobierno en 2018 gastó 100,000 millones de pesos en medicamentos nada más en 4 empresas que no eran laboratorios de medicina, sino eran empresas distribuidoras. La empresa distribuidora le compra a 3 o 4 laboratorios, le compra a diferentes precios, lo concentra y acá lo vende más caro. Entonces se lo da a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el gobierno también en su momento, en lugar de resolver el tema de distribución, pagó un sobreprecio haciendo rico a un distribuidor que estaba vendiendo 20 veces más caro el medicamento. Cuando nosotros llegamos aquí en 2019, sin duda, yo creo como gobierno, a mí es la batalla más dura que me ha tocado vivir de combate a la corrupción. La industria farmacéutica es la industria más grande en el mundo después de la industria del petróleo. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos y que el medicamento es mucho más, solo para el IMSS y para el ISSSTE, y el medicamento lo están vendiendo muchas veces más caro. Entonces, lo primero fue rompamos con la parte de distribución. El gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos. Otro ejemplo de corrupción, muchos estados, como el de Veracruz con Javier Duarte, en los 6 años que estuvo gobernando Veracruz nunca le pagó a ningún laboratorio, a ninguno.
Todo el presupuesto se lo robaba. Entonces el gobierno tenía una encrucijada porque el presidente dice, nosotros no podemos permitir que la gente no tenga acceso a los medicamentos. No podemos darle el dinero a Veracruz porque si Veracruz le paga a la empresa lo que se va a hacer es se va a guardar el dinero y va a decir, esto es lo que me debes, dame más, si no, no te doy nada. Entonces, lo que el presidente nos encargó fue, compremos nosotros para los estados y llevémosle, en lugar de darles dinero a los estados que deben y que se gastaban todo el dinero y se lo robaron, mejor démosle medicamento para que la gente, nos aseguremos que la gente tenga el medicamento. Entonces iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución y empezó a funcionar. Entonces estos amigos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que iba a funcionar el modelo, que estaba comprando medicamentos para los estados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos dejan de surtir los medicamentos que son para el IMSS y para el ISSSTE. O sea, ya estaban los contratos, ya estaba todo, pero simplemente no lo entregan, no lo suministran. Todavía se pone peor, porque como nosotros seguimos adelante y estos amigos empiezan a desesperar y nos empiezan a pagar suministros por todos lados, y como seguimos adelante combatiendo la corrupción, por eso digo, se combate todos los días, pues siempre hay que darle la vuelta y no sabemos nunca qué va a pasar hasta que tenemos el problema enfrente. Nosotros seguimos luchando y que hay una empresa que todos la conocen que es PISA. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos. Entonces, mientras convocan, por ejemplo, a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS, a romper los almacenes, a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos. No se los robaban, los destruían. Un dato muy relevante durante este episodio de corrupción es que la empresa PISA, del priista Roberto Madrazo, era la principal beneficiada de los negocios corruptos con gobiernos anteriores, asimismo fue la más afectada en el combate a la corrupción por el gobierno actual, razón por lo que PISA provocó el desabasto de medicamentos como método de sabotaje contra el gobierno actual. No es casualidad que Latinos, conocido como el medio de desinformación, dirigido por Carlos Loret de Mola, creador de Montajes y las Mentiras, fue quien impulsó la campaña en contra del gobierno, culpándolo por el desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer, pues Latinos es financiado por un hijo de Roberto Madrazo. Pero además, ha sido constatado que Carlos Loret de Mola tiene también vínculos con empresas de distribución farmacéutica. Queda claro que la campaña mediática de desinformación en contra del gobierno fue generada por la misma mafia en la industria privada farmacéutica para presionar al gobierno y defender un monopolio. Y así nos la pasábamos, hacían marchas porque no había, y había vándalos robando almacenes, destruyendo los medicamentos que había en los laboratorios del gobierno, y luego vino una colusión con los hospitales. ¿Qué pasa con el Hospital Pediátrico de México? Todos estos laboratorios los hicieron monopolios, el mismo gobierno cuando les dio los contratos nada más a ellos, pero también muchos médicos corruptos que lo que decían es que yo el medicamento que necesito es el que hace él y los demás no me sirven. Los demás no existen y solo quiero ese y solo ese. Entonces, nosotros empezamos a escuchar que iba a haber un paro por un medicamento que se llamaba Metrotexate, que es para niños, pero no sabíamos dónde iba a empezar el paro. Y ya estábamos preparados con el medicamento para que cuando dijeran que hay desabasto, luego entregarlo. Es importante decir que el hospital pediátrico tenía un contrato directo con PISA, que estaba vigente, y que le suministraba el medicamento en ese momento. Y el director estuvo negando el medicamento a los padres de familia, diciendo que no lo tenía cuando sí lo tenía. El doctor, director del hospital. Y para eso ya habíamos pedido la compra en Francia.
porque como aquí no se vendía en ningún lado, pues se fue a comprar a Francia y lo trajimos. Y ese cargamento de Francia nadie se lo esperaba, porque las leyes estaban hechas para que el gobierno no pudiera comprar en el extranjero. Entonces, ahí sí nos las ingeniamos. La industria, estábamos en una reunión con la industria porque no nos surtía, peleándonos, y lo dicen, es que ustedes no pueden comprar el extranjero. Le digo, llegan hoy. Llegan hoy a las 2 de la mañana, el avión ya viene en camino y el Metrotexate llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana del día de hoy. Y se sorprende y dice, y muy seguro, dice, no es cierto, no los pueden comprar porque está hecho para que no pueda comprar el gobierno en el extranjero, así con ese cinismo. Entonces este distribuidor grande, que es uno de los 3 que tenía los contratos de 100,000 millones, dice, voltea y dice, ya nos chingaron. Pero así, todos se ponen súper nerviosos. Y hubo un pleito muy fuerte y se paran y se van, porque estábamos negociando la entrega de los medicamentos y se pararon y se fueron. Pero llega el Metrotexate, llega al aeropuerto de la Ciudad de México y de repente me habla el director general de esta empresa. Me dice, Raquel, en el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos, acaban de llegar 6 camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar, que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra el crimen, delincuencia organizada. Entonces cerraron ellos su edificio y estaban espantadísimos. Entonces le hablo directamente al de la Guardia Nacional y le aviso lo que está pasando y manda un equipo. Y seguramente se filtró de algún lado porque antes de que llegara la Guardia Nacional, los tipos salieron y se desaparecieron. Pero ellos iban a recoger los medicamentos otra vez para hacerlos perdedizos. Luego, ese mismo medicamento, por ejemplo, a los lugares más cercanos se mandaba en camionetas. Bueno, sacaban a las camionetas de la carretera. Primero destruyeron todos los medicamentos, rompieron todo y las llenaron de agua. Y el chofer estaba todo golpeado. Y de esas hubo varias porque estaban amenazados. Y el medicamento fue destruido. Sí, es una mafia. Primero, con lo de los aviones, llegan ahí paramilitares. Con los de las camionetas, nos sacaban de la carretera y destruían los medicamentos. Ahora vamos a los más cerquitas. Vamos al hospital pediátrico, al infantil, a dejar el medicamento. Y el responsable de almacén no lo quiere recibir. Y le decimos, vamos a levantar un acta administrativa de que usted no lo quiso recibir, porque si usted se lo niega a cualquier paciente, usted es el que se va a ir al bote. Entonces luego lo recibió. Lo recibe y al otro día me habla el director general. Obviamente todo ese medicamento pues va con presupuesto público. Entonces, cuando viene el descuento del presupuesto del hospital, habla el director general del hospital. Dice, oye Raquel, me están recortando el presupuesto. Le digo, pues son los oncológicos. No, pero es que yo ya los pagué. Le digo, ¿y por qué no los has entregado? Entonces el tipo ya no sabía qué hacer. Pero además fue ingenuo porque como quería el dinero, lo puso por escrito que él tenía un contrato que estaba vigente y que el laboratorio le daba los oncológicos. El señor llevaba casi 4 meses de no entregar medicamentos. Casi 4 meses de no entregar medicamentos. Después de eso, pues ya se me puso nerviosa la empresa. ¿Por qué? Porque tenían los medicamentos escondidos y caducan. Entonces se me acercan y me dicen, oye, es que ya no sigas comprando en el extranjero porque nos van a caducar. No, pues ese es el problema de ustedes. Ustedes me dicen a mí que no tienen. Bueno, entonces nosotros escondemos otro. Y escondieron otro medicamento. Desde la Oficialía Mayor convocamos a todos los directores de las áreas oncológicas de todo el país del gobierno. Nos vamos al auditorio con todos los directores oncológicos y pues sí les hablamos fuerte porque le decimos, oigan, es que no puede ser que no haya medicamentos.
Yo compro, pero lo que ustedes me pidan. Y el día de hoy no tengo ni una solicitud de compra. Y los sentamos a todos y les digo, bueno, ustedes son los que hicieron el juramento hipocrático, no yo. Digo, los asesinos son ustedes. Entonces, pues sí se ofenden, ¿no? 20,000 viales. Un vial, que es un tubito así, sirve para un montón de tratamientos, porque las quimios nada más les ponen unas gotitas para una mínima parte. Tenían 20,000 viales, imagínense. Era prácticamente el consumo de todo el año del país. Y lo único que me dijo fue, es que tú estás empezando en este gobierno, todavía no sabes cómo es. Así es el teje y maneje, te vas a acostumbrar. Así, cínicamente. Entonces yo nada más me acuerdo que me subí al coche y le digo, oye Alejandro, si en la redada no hay viales, tú vas a estar en la cárcel pasado mañana. Es mucho más complicado, por eso les digo, ¿qué tenemos que hacer para combatir la corrupción? Es mucho más complicado, porque en cada momento hay que tomar una decisión, en cada momento. Y lo que siempre tenemos que tener claro son que nosotros, por ejemplo, como servidores públicos, y lo platicamos mucho con los equipos, nosotros venimos a servir. Y el que no quiera servir, que se dedique a otra cosa, porque ese no es un lugar para la administración pública. O sea, la administración pública es una vocación, es un trabajo duro, es un trabajo pesado, que a lo mejor haciendo el mismo trabajo en el sector privado uno gana más, pero como dice el presidente, la satisfacción de poder ayudar a la gente, eso es muy grande y eso no te lo da absolutamente nada.